Hola a todos, bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar de la gestión eficaz de los fondos Next Generation, evitando incidentes en auditorías y de cumplimiento. Mi nombre es Víctor Martínez, soy el jefe de la plataforma Centinela, que como muchos sabréis es la plataforma de compliance del Lefebvre. Y como os decía, hoy vamos a abordar cómo gestionar adecuadamente los fondos y asegurar el cumplimiento de los requerimientos normativos. Doy por hecho, ¿no?, que muchos de vosotros, todos vosotros, tenéis ya vuestros PMAs funcionando, pero no sé si puedo dar tan por sentado si os preguntara si esos PMAs han sido actualizados, ¿no? Si hay un seguimiento adecuado de los mismos. Si os pregunto por la gestión de los proyectos, ¿no? Si estáis siguiendo las pautas requeridas, ahí no sé si las respuestas serían más dubitativas, ¿no? Pues de todo esto lo vamos a ver en el webinar. Y para eso contamos con Ona Mayafré y Fruitos Richarte. Ambos son expertos en la materia y miembros de Judilex. Judilex es un despacho especializado en compliance en general y en particular podemos decir en el control y la gestión de los contratos financiados con los fondos Next. Buenos días, Ona y Fritos, ¿cómo estáis? Hola, buenos Buenos días. días. Preparados, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y también en el webinar vamos a contar con Marta Castrillo, que es la responsable editorial de Centinela y también nuestra experta en Centinela Plan Antifraude y Centinela Gestión de Proyectos. ¿Qué tal estás, Marta? Buenos días. Hola, buenos días, Víctor. Muy bien, Muy bien. preparada. Pues oye, mucho tela que cortar, entonces no quiero tampoco extenderme mucho, sí que os quiero dar unas breves pautas de cómo se va a desarrollar el webinar. Muchos seguro que ya sois veteranos en estas iniciativas del Lefebvre y lo conocéis. Ya sabéis que la duración del webinar es aproximadamente una hora, ¿no? El webinar está siendo, va a ser grabado y se va a compartir con todos vosotros la grabación y la presentación que van a usar nuestros ponentes. ¿Qué más cosas contaros? Queremos dejar un espacio, 5 minutos finales para las preguntas que podáis tener. En ese sentido tenéis el chat abierto, ¿vale? Para ir haciendo esas preguntas. Os pido perdón por adelantado si no podemos gestionar todas, ¿no? Pero yo iré recopilándolas y las iré lanzando después a los ponentes. Y creo que no me dejo nada más que contaros. La duración, las preguntas. Ah, sí, importante también. Lanzaremos al final del webinar una encuesta final y es importante para nosotros, ¿vale? Porque en esa encuesta, que es anónima, os preguntaremos un poco por vuestro feedback de esta iniciativa y también, bueno, pues nos va a ayudar mucho para mejorar en futuros webinars. Así que, por favor, contestarla. Y repasando mis notas, no me dejo nada, así que vamos a empezar con ello. En grandes rasgos, como os digo, vamos a hablar de plan de medidas antifraude y sus revisiones, de cómo se deben de gestionar los proyectos y también de cómo Centinela os puede ayudar en toda esta labor. Ya sin más, cedo el papel a Ona para comenzar y entrar en materia. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que os sea de utilidad. Ona, todo tuyo. Buenos días, muchas gracias, Víctor. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Lefebvre de nuestra parte pues que vuelva a contar con nosotros para este webinar. Para nosotros es un placer siempre pues poder divulgar estos conocimientos que están tan al orden del día últimamente. Y perdón, yo ahora mismo no veo la presentación, pero bueno, voy a empezar, no sé si es problema mío. Ya os avanzaba Víctor que el plan de medidas antifraude necesita una actualización, ¿no? Yo creo que en 2021 el plan de medidas antifraude empezó siendo la estrella de los Next Generation, ¿no? Todo el mundo empezó a buscar a ver cómo podía confeccionar este plan. La Orden 1030 en su artículo 6 ya nos decía que teníamos 90 días para tener un plan de medidas antifraude. Creo que todos cumplimos ya con este plan de medidas antifraude, pero yo creo que el problema está en que lo dejamos en un cajón, ¿no? Que mucha gente me oigo volver, si podemos apagar los micros, porfa. Solo aprovecho ahora la interrupción. ¿Ver la presentación ya? Sí, ya está, ya Vale, está. vale. Perfecto.
Lo único lo de los micros. Vale, gracias. Gracias. Lo que os comentaba, pues yo creo que lo dejamos en un cajón, ¿no? Y nos olvidamos un poco del plan de medidas antifraude porque ya nos centramos en la gestión de esos proyectos. Y si nos vamos otra vez a la orden ministerial 1030, seguro que muchos ya estamos en la 55-2023, que luego hablaremos, pero si volvemos a la orden 1030, esta orden ya nos decía que teníamos que revisar estos planes de medidas antifraude, especialmente, si os fijáis, aquí os lo hemos puesto en el artículo 6, esa evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del fraude, de la corrupción y del conflicto de interés. Esto es el mapa de riesgos y la autoevaluación que hicimos en su momento. Además, en cuanto a procedimientos y, por tanto, protocolos, procesos de control que vienen establecidos en el plan de medidas antifraude, evidentemente también los vamos a tener que revisar. ¿Cuándo tenemos que revisar este plan? Yo hablaría de un seguimiento continuo, pero es cierto que no estamos día a día, ¿no? Con nuestro plan antifraude aquí al lado, sino que cuando ocurra, pues, por ejemplo, algún riesgo que creemos que pueda poner en riesgo pues, nuestra gestión de cada proyecto, yo creo que es en ese momento, ¿no?, en el que deberíamos velar para revisar esos protocolos, si se están aplicando bien, si son correctos, si tenemos que ampliarlos, etcétera. Especialmente, bienalmente o anualmente tendríamos que revisar ese mapa de riesgos, ahora más adelante aparecerá, y nos dice la orden ministerial cuando haya cambios significativos en el personal también, es decir, pues en casos, por ejemplo, de empresas públicas, ¿no?, que hagamos un boom y incrementemos plantilla, pues evidentemente los riesgos a mayor personal, pues mayor riesgo. Aquí en este apartado os hemos diseñado un cuadro, yo creo que es bastante intuitivo, con la periodicidad de cada revisión respecto a cada documento o proceso. Algunos ya os los he avanzado, que son la autoevaluación y el mapa de riesgos, pero además hay algo más que actualizar. Por una parte, las medidas de prevención, detección y corrección, que luego Marta creo que os mostrará. Nos referimos en este caso a los protocolos que os hablaba, los protocolos de prevención, de cómo detectar pues, un riesgo de fraude, de un posible conflicto de interés o incluso casos de corrupción. En segundo lugar, las banderas rojas, es decir, aquellas red flags, aquellas señales de alerta, ¿no?, que usamos durante la gestión del proyecto, ¿no?, pues en las mesas de contratación seguramente, o espero que tengáis pues algún órgano antifraude que os aplique estas banderas rojas, ¿no?, que revise si está ocurriendo algo anormal. Aquí os digo que la actualización debe ser anual o cuando se detecte el riesgo de fraude, pero no quiero que confundáis la actualización con la aplicación. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Una cosa es actualizar las banderas rojas, es decir, que nuestro listado veamos pues, que no nos falta nada, ¿no?, que no tenemos que chequear nada más. Y otra cosa es aplicarlas, es decir, se aplican siempre, no es que las tengamos que aplicar una vez al año. La actualización del listado es una cosa que yo creo que anualmente tenemos que revisar, sería lo ideal. Y otra cosa es la aplicación de esas banderas rojas, es decir, de ir repasando ese listado para ver si me aplica alguna bandera roja, levantar esa bandera roja y pues hacer una investigación por qué me ha salido esa bandera roja, ¿no? Y finalmente, os hemos incorporado también la orden ministerial 55 como un aspecto a revisar. No es que sea una revisión periódica, sino que diríamos que tendríamos que incorporar ese proceso a nuestro plan de medidas antifraude. Al final, nuestro plan de medidas es un protocolo más, es el protocolo estrella al final de los Next Generation, en el que tendremos pues que determinar cómo actuaremos en caso de un conflicto de interés, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues en Minerva nos salga una bandera roja, pues cómo se va a proceder con ese caso de una posible abstención o confirmación de que no existe un conflicto de interés. Y paso la palabra a Marta, que os va a enseñar prácticamente cómo podemos actualizarlo. Vamos a ver ahora esto que nos ha explicado Ona dentro de la herramienta, cuál sería la aplicación práctica. Entonces os voy a enseñar yo en el producto
como sabéis, nuestro producto Centinela Plan de Integridad Pública está dividido en dos módulos. Uno primero que hemos llamado antifraude, que es en el que se sigue todo el proceso de creación y revisión de la parte del plan de medidas antifraude, y luego en gestión de proyectos, que se hacen los análisis de riesgos de los proyectos concretos. Nos vamos a centrar en cómo en la herramienta, por ejemplo, podemos realizar esa autoevaluación periódica. Entonces, en este apartado llamado autodiagnóstico contiene todos los test de la orden 1030 del anexo 2B. Entonces, tendríamos todos los apartados para ir completándolos, desde los aspectos esenciales, quedaría registrado. Además, recogeríamos la fecha de esta revisión, vamos contestando las preguntas y al final del apartado podremos generar un documento, tanto en formato de Word como de Excel, que se va a quedar registrado. Por lo tanto, tendremos la prueba documental de que hemos realizado esa autoevaluación periódica cuando nos corresponde. Entonces, en esta parte de la herramienta vamos pasando por todos esos test. El primero, que es, como he dicho, es el de aspectos esenciales, pero luego recogemos todos los demás del anexo 2B. El de gestión de control de gestión, auditoría interna, que estos tienen una valoración numérica. Además, debemos ir incluyendo las observaciones, los campos de observaciones, y al final nos va cumplimentando los niveles de cumplimiento siguiendo lo que viene establecido en la orden. Y como digo, podremos crear tanto el documento de Word como de Excel, que quedará registrado que se ha hecho esa evaluación periódica. Y por último, además del resumen final de estimación del riesgo que establece la orden, que también podemos generar con las ponderaciones que vienen establecidas, el nivel de riesgo de cada uno de los apartados, el nivel de cumplimiento, para ir viendo cómo va evolucionando, y generaremos también un archivo. En la herramienta se incluye además un apartado extra, digamos, que es un apartado para hacer una auditoría. Con todos estos datos previos, la propia herramienta nos va generando una serie de campos en función de los resultados que hemos obtenido en los apartados anteriores, con una serie de explicaciones de dónde se tiene que mejorar, cuáles son las partes en las que se está cumpliendo menos y demás. Y esto también se permite recogerlo en forma de un informe que nos generará. Tenemos aquí el ejemplo y nos quedaría un registro, con lo cual esto sería, digamos, un resumen además de esta autoevaluación periódica que se ha ido realizando. No solo tendremos cada uno de los test, sino tendremos este informe de auditoría. Y luego en la parte de gestión de proyectos, que es, como comentaba, donde se contiene el apartado del mapa de riesgos, en este apartado llamado análisis de riesgos, nosotros podemos hacer un análisis no solo en cada una de las implantaciones de los distintos proyectos, podemos crear una implantación en la que analicemos todos los métodos de gestión que se cumplen. Entonces, esto sería el análisis del mapa de riesgo total de la organización, y este sería el que deberíamos ir actualizando periódicamente, como decía Ona, o bien por esa periodicidad que esté fijada, o bien cuando ocurre alguna cuestión que haga que deban revisarse. Entonces, la herramienta igual nos permite ir pasando por todos los riesgos que pueden aplicar e ir generando, seleccionando los indicadores que nos aplicarán, ir valorando el nivel de riesgo, si estos indicadores o banderas ya se están aplicando, la eficacia que están teniendo y demás, para ir calculando todo el nivel de la situación en ese momento. Y todo ello nos permite crear, además de informes de tabla por cada uno de los tipos de riesgos, un informe global de Word donde se va a trasladar toda esta información del mapa de riesgo, con lo cual en este documento tendríamos esa revisión del mapa de riesgos que se requiere hacer periódicamente. Además, como conocéis, en la herramienta contamos con el apartado de las medidas, y que ahí están todas las medidas que se han definido para la organización, y luego el apartado del listado de banderas rojas, que sería también otra de las dos materias que hay que revisar periódicamente. Entonces voy a devolver y ya pasaríamos a la siguiente diapositiva. Vale, muchas gracias, Marta. Todavía no había intervenido. Muchas gracias a Lefebvre por invitarnos en esta ocasión, a todos los asistentes. Y bueno, vamos a seguir con un tema ya
hecho por ONA, pues el principio del mapa de riesgos, ahora explicado por Marta, y la autoevaluación, que no nos olvidemos, tiene que ser recurrente, la tenemos que ir realizando, sino vamos a ver la gestión de los proyectos. Esta primera slide, que luego se os facilitará, pensar que en todas están muchísimos enlaces a documentos importantes, que luego salen en las preguntas, pero ¿de dónde sacáis las banderas rojas? ¿Dónde está este documento? Pues mirad en los enlaces cuando os llegue el documento, que se os facilitará por parte del Lefebvre, que están todos los enlaces que hemos ido poniendo. Bueno, este primer slide, para los que se dedican al compliance, es muy sencillo. Es los tres sistemas de control. El primer nivel es el autocontrol, es decir, el que hace algo, la contratación en este caso, pues nos referiremos sobre todo a contratación porque desde Judilex no tocamos subvenciones, solo tocamos contratación pública. El jefe del departamento responsable, que será, pues que hará el informe de necesidades, hará el informe jurídico, empezarán a hacer los proyectos, empezarán a hacer los documentos que configuran una licitación, pues estas personas son los responsables en este momento. Seguidamente hay un segundo control, un segundo nivel de control que lo establece la orden ministerial, que es el Comité Antifraude, o en este caso, pues la intervención municipal o la intervención que toque administrativa, que es quien recontrolará este sistema, como ya lo venía haciendo, pero además tendrá que controlar todo el sistema de gestión del PMA, es decir, que se hayan pedido las DACIs, que se hayan solicitado los documentos pertinentes en esta fase, pues que se han cumplido, que en los pliegos, ya lo veréis después, pero que en todos los pliegos se haya hecho las referencias oportunas sobre el fondo Next Generation, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el tercer nivel de control. De hecho, este webinar viene a este tercer nivel, es decir, advertir a los que estamos gestionando en estos momentos fondos Next Generation de que el control llegará. Ya estamos, algunos de nosotros, ya finalizando proyectos. Estamos ya al final, ayer cerrábamos varios proyectos en un municipio de Cataluña y vamos a ir ya justificando y nos van a pedir justificaciones de toda la documentación, de todo el proceso, de todos los controles que hemos ido realizando. Por lo tanto, ¿quién nos puede venir a auditar? De hecho, creo que nos puede venir a auditar casi todo el mundo, desde la Intervención General del Estado, los que más, pero también pueden venir desde la Oficina Europea de la OLAF o desde cualquier oficina, incluso creo que en un municipio recibimos un control de Banco de España. ¿De acuerdo? Si me quieres pasar el siguiente slide. Por lo tanto, lo que os he venido a explicar ahora, el control interno del órgano ejecutor, el que esté ejecutando en fase de contratación, pues evidentemente los órganos de contratación jurídicos de la entidad donde estemos. Luego en la ejecución, pues si es una obra, pues evidentemente los técnicos de la obra. Si es un servicio, pues las personas que son responsables de que luego este servicio se ponga a la práctica y se ejecute. Entonces, cada uno en su control tiene que llevar esto. No lo llevará la oficina órgano independiente antifraude. Esto es responsabilidad del que lo hace. El que lo hace, el que lo supervisa y el que lo controla. ¿De acuerdo? Estos tres niveles. ¿De acuerdo? ¿Qué hará el órgano independiente? Que esto también hay muchas preguntas. Luego ya lo veremos. Pero primero este órgano independiente interno, evidentemente actúa con autonomía e independencia, hace un control ex ante de la legalidad, es decir, hemos ido cumpliendo todos los trámites legales oportunos, no se nos han pasado plazos, no hemos hecho, sobre todo, que en los pliegos se hayan conformado conforme al PMA, con todo lo que ello conlleva de documentación, anexos que se tienen que ir solicitando a licitadores, a contratistas, a subcontratistas, no nos olvidemos. ¿Qué pretenden con los fondos Next Generation? Y hago un bucle. Controlar quién va a recibir hasta el último euro. Por lo tanto, los subcontratistas son básicos. Luego lo veremos en un artículo especial. Os recomiendo que leáis detalladamente y detenidamente la orden 1030. La 1031 también, pero es como más amena. Te está diciendo qué es lo que vas a hacer, pero la 1030 es muy densa. Entonces, os recomiendo que os la leáis, no os saltéis el artículo 6 ni el artículo 8. O sea, la gente pasamos un poco, cuando leemos, pues vamos leyendo así. Tendremos que acostumbrarnos a leernos las grapas, en este caso,
para que no tengamos problemas luego de interpretación. Pero esto se tiene que pedir o no se tiene que pedir. Por favor, léetelo primero y luego entramos en la discusión, ¿vale? Este órgano de control independiente es a veces malentendido en las organizaciones, no se acaba de saber cuáles son sus funciones, pero su función es el peinaje interno, el sistema interno de que estamos cumpliendo con todos los requisitos que nos ordenan, desde la 1030 a la Orden 55, a toda la amalgama de documentos que conforman la gestión de los MRR. ¿De acuerdo? Si quieres pasar, por favor, Marta, ¿vale? ¿Quién nos va a auditar? Realmente, sinceramente, puede venir cualquiera. Hay municipios muy... Barcelona, Madrid, etcétera, etcétera, que tienen unos órganos de auditoría previa, que estoy de acuerdo y que es muy fácil, pero ¿quién va a venir? Pues, oiga, el órgano decisor, a través de los ministerios, pues van a ser finalmente los que deciden. Nosotros ejecutamos como administraciones públicas, sean autonómicas, municipales o sean entes vinculados, empresas públicas, etcétera. Quien nos va a auditar finalmente, pues seguramente, bueno, va a ser el IGAE a través de los ministerios correspondientes. Entonces, este sistema de control es el que habrá. Bueno, ya está bien, Marta. Sí. Lo que os he venido a explicar un poco así, luego Ona hará la siguiente presentación, pero controles de la contratación. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues con la contratación, ¿vale? Inicio de la licitación, motivación. Bueno, si hemos pedido una subvención, ¿no? Fruitos, si hemos pedido una subvención, será esta la motivación, evidentemente. Claro, pues ya está, nos han concedido la subvención, ya nos la han aprobado y entonces tenemos que iniciar la licitación pues con los documentos clásicos basados en una subvención que nos han dado. ¿De acuerdo? Entonces empezamos ya con la firma de la DACI. Muchos se han quedado aquí. Los fondos Next Generation, la DACI y poner un letrero. Esto me lo han dicho así directamente. Bueno, es que hay mucho más, ¿eh? La DACI, ¿quién la va a firmar? Pues todos los que intervengan. La DACI de la Orden Ministerial 1030, recordar que hay dos, ahora lo veremos también, pero la DACI de la 1030 la tiene que firmar todo interviniente. Todo, si este proyecto que pedimos una subvención, pues venía de un proyecto anterior y tal, pues también lo tendrían que firmar, porque también tiene una relación con toda la ejecución. De hecho, es el pliego técnico. ¿De acuerdo? Vamos a redactar los pliegos. Aquí tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en los pliegos que vamos a solicitar toda una serie de documentación, que esto está sometido a un financiamiento, que incluso las facturas tendrán que llevar un logo, que todo estará logotipado, que habrá un letrero, que se tendrá que poner un letrero en la obra, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando lo revisa el órgano antifraude. De hecho, sería los que vienen de municipios, pues lo vendrá muy claro. Esto es la función de intervención general. Pues sí, es la intervención general que además tiene que controlar que todo esto se haya redactado conforme establece la Orden Ministerial 1030, básicamente. Hay informe favorable, salimos a licitación, se presentan las ofertas. Cuidado, todos los intervinientes nos van a firmar la DACI 1030, los principios transversales de cumplimiento, el DNSH más la protección de datos, ¿de acuerdo? Todos son declaraciones. ¿Por qué necesito la 1030 y la protección de datos? Porque luego lo vamos a introducir esto al sistema Minerva, que es un data mining, es un sistema que controla de Hacienda, que controla que no hayan relaciones entre nosotros, los intervinientes internos y los licitadores externos. Entonces, todos estos datos son básicos y se tienen que solicitar. ¿De acuerdo? ¿Por qué pedimos principios transversales? Es que si alguien ya no quiere cumplir los principios transversales de cumplimiento de los principios del MRR, pues que ya no firme, que ya no venga. Oiga, yo es que no quiero cumplir, yo es que soy pues oiga, no firme nada porque usted no va a cumplir, por lo tanto, no es necesario. Recordar que en los pliegos también tendremos que poner los hitos, los objetivos, el etiquetaje verde, que no habrá un doble financiación. Todo esto tiene que estar incluido en nuestros pliegos. Vamos a ver, segundo tema de discusión. Me parece que ya lo hemos abandonado un poco, pero tenemos que abrir sobre uno, ¿vale? Identificar cuáles son nuestros licitadores y sobre estos licitadores
Los órganos internos, las personas con responsabilidad y que toman decisiones internamente, evidentemente el órgano de contratación y la mesa de contratación, estos evidentemente hay quien lo amplía más a todos los que habían intervenido anteriormente en el redactado de pliegos técnicos, etcétera, que yo lo hallo correcto, debido, tienen que firmar una DACI específica, que le llamamos la de la orden 55. Y esta específica es porque ahora vamos a introducir los datos de nosotros, de los internos, a un sistema de data mining. Y también tenemos que solicitaros, autosolicitarnos, que nuestros datos se van a introducir en un sistema. Podría ser una infracción de protección de datos o contra la intimidad. Pensar que estos datos van a Hacienda, esto puede ser que vaya a Europa también a hacer un control, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestros datos personales se ceden a un sistema que hace una búsqueda. O sea, esto es básico, por eso lo estamos haciendo. Entonces, el listado, ¿cuándo se tienen que introducir los datos en Minerva? Sobre todo antes, y es lo que dice la orden 55, orden que también os recomiendo que leáis 3 veces, y no en diagonal, sino debidamente, ¿vale? Porque luego hay quien lo pide al licitador. No, el licitador ya ha firmado 1030 y protección de datos. Ya está, ya se le ha advertido. Sus datos los vamos a poner en un sistema que va a generar unas búsquedas, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que lo están pidiendo de los órganos de contratación, de las mesas y de la gente vinculada a la contratación. Introducidos los datos en Minerva, nos va a dar un reporting, un resultado. Afortunadamente, todas son banderas verdes mayoritariamente, y luego hay 2 banderas más. La negra, que aunque parezca la más conflictiva, es que no hay datos de esta persona. Esto ocurre siempre en los casos de empresas extranjeras, pero también puede ocurrir en los casos de que no hayan datos de titularidad real de aquella empresa. Pensar que la titularidad real, que hasta ahora era un tema como desconocido, en blanqueo de capitales se usa absolutamente siempre, todos los notarios lo utilizan, la absoluta mayoría de las empresas mercantiles tienen la escritura de titularidad real, y que no os vengan con aquello de no había oído nunca hablar de titularidad real. Es incierto. Es más, han salido nuevas leyes que no se podrán inscribir las cuentas anuales sin la manifestación de la titularidad real. La titularidad real es una escritura donde se manifiesta quién son los titulares reales, quién tiene las acciones, las participaciones de una empresa en más de un 25%, ¿vale? ¿Es posible que no haya nadie que tenga más de un 25%? Es posible. Es posible que sea una empresa del IBEX o que no haya nadie que está muy repartido el capital. Es posible, pero igualmente tendrá una titularidad real que en ocasiones se refieren incluso a los miembros del órgano de administración de las empresas. ¿De acuerdo? Si puedes pasar. ¿Vale? Seguimos con los controles de contratación. Si hay una bandera verde, si todo ha sido verde, ningún problema. Vamos a abrir el sobre 2. Ahora sí, ya empezamos con ya no solo tenemos el listado de quién se ha presentado, sino que vamos al sobre 2. En el sobre 2 volvemos a recordar a todos los miembros de la mesa que se ratifiquen en su DACI, en su declaración de que no tienen conflicto de interés. De hecho, en cada una de las mesas se tendría que recordar todo el sistema de lucha contra el fraude, contra la corrupción, contra los conflictos de interés. Siempre tenemos que recordar en las mesas que estamos sometidos a la financiación europea a través de los fondos Next Generation, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué tendremos? Pues bueno, tendremos la valoración técnica. Habrá la apertura del sobre 3, ratificaremos otra vez la DACI 55, es decir, volveremos a decirle que no hay ningún conflicto, que no lo han detectado, que no hay ningún problema de fraude, corrupción, que no nos han engañado, yo que sé, que los pliegos han sido iguales, las plicas, perdón, que no ha habido ningún conflicto que podamos entender, pues que puede haber un tipo de fraude, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la valoración económica, revisión de la propuesta de adjudicación por parte del órgano antifraude, es decir, vamos a ver si todo esto es correcto, si hay el informe favorable,
pasaremos a la ejecución del contrato. Es decir, hay un momento en que el órgano antifraude no solo interviene en el momento de salir a licitación, de hacer la publicación, sino de que todo el proceso se ha hecho de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la ejecución del contrato con el responsable del contrato, que irá haciendo el seguimiento, a quien se le solicitará, por ejemplo, que repasemos banderas rojas. ¿Ha habido algún tipo de fraude? ¿Ha habido algún tipo de subcontratación que no estaba permitida o que no estaba anunciada? Recordar que tenemos que saber todos los subcontratistas quiénes son, etcétera, etcétera. Pedir DACIs, pedir principios transversales, todo el tema del DNSH, que no ha habido doble financiación. O sea, hay todo un sistema de recontrol que iremos realizando en cada una de nuestras fases. Y finalmente, que hemos ejecutado la obra, servicio, lo que tengamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también finalizaremos con una cuestión que es la puesta a disposición, que aquello que hemos realizado, financiado con fondos Next Generation, ha sido todo ejecutado. Ya no entro en que todo esto lo tendremos que ir colgando, válgame la expresión y perdonadme, en COFI. Tendremos que ir poniendo nuestros hitos, nuestros objetivos, e ir colgando toda esta documentación y ir cumpliendo con los requisitos que nos vayan pidiendo, pues cada 6 meses, en qué fase estás, en qué has cumplido tu hito de que ya has salido a licitación en fecha tal. Sobre todo, los hitos y los objetivos, los hitos sobre todo son muy importantes, pero sobre todo es el crítico. A esta fecha yo lo tengo que tener no solo realizado, sino puesto a disposición. Sobre todo el hito crítico. Por nuestra experiencia, no esperéis a que a 15 días del hito crítico para pedir una prórroga. Las prórrogas de momento las van dando. No hemos tenido problemas en concesiones de prórrogas por parte de la ejecutora de los ministerios, pero sí que es verdad que si vemos que nos pilla el toro, que no vamos a llegar a hacer lo que sea para solicitar una prórroga. ¿De acuerdo? Esto ya veréis pues que los ministerios lo van realizando. Me voy quedando sin fuele, Ona, y si quieres seguir. Seguimos, sí. Vale, yo creo que he explicado bastante de todo lo que va a venir ahora, pero bueno, puedes insistir, ¿de acuerdo? Perfecto, sí. Ya Fruitosos ha ido avanzando ya un poco respecto a lo que debe preverse en los pliegos, lo que tendremos que cumplimentar. Yo creo que ya en un principio se hablaba de esta instrucción, de la instrucción de 2021 de diciembre que sacó la Junta Consultiva de Contratación sobre aquellos detalles, aquellas características que deberán cumplir los pliegos de proyectos para expedientes financiados con Next Generation, a través del PRTR, ¿no? En una primera parte de esta instrucción se hace mención a aquellas actuaciones que debe hacer el órgano de contratación previamente, que al final es lo que deberemos recoger en los pliegos, ¿eh? En primer lugar, debe haber una planificación, ¿no? de todas estas condiciones que vamos a solicitar en la contratación para seleccionar al contratista, es decir, qué criterios vamos a pedir para este contrato, ¿no? Evidentemente que no sean excluyentes, que no sean discriminatorios, que garanticen la igualdad de participación entre los licitadores y en su ejecución. Respecto a los principios del PRTR, que algunos los hemos ido ya mencionando, esta instrucción nos enumera, en primer lugar, los hitos y los objetivos que deben constar en los pliegos. Una cosa es el hito, otra cosa es el objetivo. El hito es un hito temporal, al final es una fecha, y el hito crítico y el no crítico, así que seguro que os suenan. Por otra parte, el objetivo es distinto. El objetivo lo encontraremos en el documento del componente. El objetivo, por ejemplo, pues nosotros estábamos en una empresa municipal de Barcelona, ¿no? que financiaron con Next Generation pues la zona, algunos temas de la zona de bajas emisiones, ¿no? ¿Cuál es el hito? Pues será, no sé, tener ejecutado ese proyecto, ¿no? A 31 de diciembre de este ejercicio. Pero por otra parte el objetivo pues será esa finalidad, ¿no? ¿Qué se persigue con este contrato? Pues en este caso la reducción, ¿no? de la contaminación, de los gases de efecto invernadero, etc.
Estos hitos y estos objetivos deben tener además unos criterios de seguimiento con el certificado, pues al final de que se ha ejecutado ese contrato. Según el tipo de contrato lo veremos. El etiquetado verde y etiquetado digital, también aspectos que deben incluirse en los pliegos. También nos viene dado por el componente. En el componente que encontraréis la medida, la inversión, eso ya depende de cada componente, cada uno tendrá el suyo, pero también allí nos da una etiqueta, un número de etiqueta. En tercer lugar, el famoso DNSH, ¿no? No hay que confundir, pero el DNSH con la declaración que antes también os avanzaba Fruitos, que teníamos que solicitar al licitador junto a la protección de datos, a los principios transversales y a la DATI. Una cosa es la declaración que nos tendrá que hacer el licitador de que sus actuaciones no van a causar, ¿no?, un impacto dañino al medio ambiente, pero además hay dos documentos del DNSH, el ex ante y el ex post. Son unos formularios que en teoría nos vienen dados por el ministerio. Es cierto que algún ministerio todavía creo que no los ha publicado, en el que se evaluará, ¿no?, se hará un seguimiento de que no hay un impacto en ese proyecto para el medio ambiente antes de empezar a ejecutar y después. Es decir, después nos tendremos que asegurar, ¿no?, que en este caso pues, no ha habido ese impacto dañino para el medio ambiente. También la previsión de todos los sistemas de prevención de conflicto de interés, de prevención de fraude, de corrupción, es decir, las DACIs, que ya las hemos enumerado, la 1030, la 55, todas las personas que lo tienen que firmar, dejarlo claro ya en los pliegos para que luego no haya dudas, no nos dejemos ninguna DACI. Recordad que la 1030 la firman todos, desde licitadores a órgano de contratación, mesa de contratación, a los redactores de pliegos, ya sean técnicos o no, también, aunque sean externos o sean internos, lo firman todos. No me pases, Marta, un segundo, que termino muy rápido, eso es que se me debe estar comiendo el tiempo. Finalmente, la doble financiación, la prevención de la doble financiación, que no tengamos financiado dos veces un mismo proyecto, y la identificación del perceptor final de los fondos, que es aquí donde quería llegar, y es que todo subcontratista deberá ser identificado. No solo el contratista, sino que además los subcontratistas nos deberán declarar qué importe han cobrado, qué porcentaje, pero además qué importe en concreto. Nos tendrán que firmar la DACI 1030, la protección de datos, como si fueran un contratista, principios transversales y DNSH. Bien, bueno, de hecho ya me he ido avanzando de todo lo que teníamos que prever. Al final, esta instrucción lo que nos establece es todos estos aspectos que deberemos incluir en los pliegos. Nos hace también mucha hincapié en las penalidades que vamos a establecer por si se incumplen, por ejemplo, estos hitos y objetivos, por si se incumple este principio del DNSH de no causar pues, un daño al medio ambiente. El apartado C también es interesante porque nos recuerda la aplicación del plan de medidas antifraude a todos estos proyectos y, por tanto, importantísimo lo que decíamos al principio de tener este PMA actualizado. Al final es la prueba, ¿no?, la constancia de que estamos cumpliendo con lo que nos establecimos en el 2021, ¿no?, y que vamos siguiendo esa orden ministerial. Si me pasas, porque esto ya lo hemos comentado, Marta. Perfecto. Y finalmente, también muy, muy importante, la sujeción a los controles posteriores, esas auditorías de las que os hablaba Fruitos, desde la OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude Europea, a los tribunales de cuentas. Aquí nos aparecen los europeos, pero nos consta que del Tribunal de Cuentas de aquí, de España, también se han empezado auditorías en algunos ayuntamientos. Las normas sobre conservación de la documentación, recordad que conforme al reglamento financiero son 5 años que debemos conservar la documentación. Es cierto que hay ya algunos pronunciamientos de que esos 5 años empiezan desde que te hacían la auditoría. Y finalmente el tema de los logos que os avanzaba Fruitos también antes,
hay que consultar los ministerios. Tienen todos unos documentos de la publicidad que hay que dar a estos expedientes, sobre todo en todos los documentos de modelos de declaración, los documentos del expediente interno, actas de las mesas. Parece una tontería, pero importantísimo que consten todos los logos. Además, estos logos tienen un orden, primero el de la Unión Europea, eso os lo dirá cada ministerio, pero importantísimo que consten estos logos, no solo en estos expedientes también, sino en las placas que tengáis que poner finalmente en finales de obra, de incluso suministros, o depende del contrato que tengáis, que hagáis publicidad de quién ha financiado. Al final la Unión Europea lo que quiere es que hacer también un poco de marketing, ¿no? Por su parte, de que ya que es quien paga todo esto, ¿no? Pues que se le reconozca. Y finalmente, también sobre los aspectos a incluir en el expediente, ya lo hemos ido comentando, pero evidentemente todas las DACIs incorporadas, que no nos dejemos ninguna, sobre todo antes de adjudicar, aseguraros que hemos hecho la consulta en Minerva, que no nos hemos dejado a nadie, porque al final nos quedan unas listas larguísimas de decisores, de todos los intervinientes en la operación. Aseguraros de que están todos. Lo importante de este aspecto es que tengamos el Minerva antes de adjudicar, no después. Es cierto que, bueno, en algunos casos no hacemos lo que podemos, pero sobre todo intentar siempre tenerlo antes de adjudicar. Todo el tema de doble financiación, que ya lo hemos comentado también, y dejar constancia de todo lo que pasa en el expediente, es decir, dejaros de alguna forma una prueba preconstituida que decimos los juristas, ¿no? De todo lo que pasa durante el expediente, de si hay algún contratiempo, para que luego cuando tengáis una auditoría no lo tengáis que justificar allí verbalmente, ¿no? Sino que ya os dejáis firmado, ¿no? Con vuestra firma digital, sobre todo siempre firma digital. Aquí en Next Generation no uséis la firma manuscrita porque no os lo van a dar por válido. Dejaros todas las actuaciones por escrito, diligencias de enmienda, de lo que sea, pero dejarlo todo por escrito para tener bien cubierto el expediente y luego pues no tener sustos de cara a estas auditorías. Y os paso con Marta, que os enseñará en concreto pues todo esto sobre la gestión del contrato. Muchas gracias, Ona y Fritos. Sí, vamos a ver ahora en la herramienta principalmente este apartado sobre esta validación, verificación de los contratos. Bueno, también voy a comentar que, como sabréis, dentro de Centinela también existe un apartado en el que se recogen las DACIs y contiene además los dos modelos, el de la 1030 y el de la Orden 55, y se pueden subir ya las DACIs firmadas que queden registradas, o también recordar que ahora que comentaban que es muy importante, que es fundamental en la gestión de fondos Next Generation, que dentro de la plataforma Centinela se incluye un servicio de firma digital certificada, con lo cual toda la documentación que subamos podrá ser firmada tanto por los usuarios como por terceros a los que se les envíe para que lo firmen y quede registrado. Entonces, centrándonos en el tema de la verificación de los contratos, siguiendo las pautas que da la instrucción de la Junta de Contratación que acaba de comentar Ona, nosotros hemos incluido dentro de la herramienta un test en el que se van a recoger todos esos aspectos para que podamos tener la verificación de que se está cumpliendo lo que indica esta instrucción. Entonces, en el momento en el que nosotros estemos gestionando un proyecto en el que se use como método de gestión la contratación, nos aparecerá en el primer apartado de identificación del proyecto una tercera bolita llamada verificación de contratos públicas. En ella hemos incluido el link a esta instrucción de la Junta de Contratación y además hemos creado un test en el que se van contestando y cumplimentando la justificación de si se está cumpliendo o no y por qué no, de todas estas preguntas según los distintos apartados que se deben cumplir. Y todo ello quedaría registrado dentro de la herramienta. Iremos, como digo, comentando y justificando. Y al llegar al final
del test, que es extenso, podemos generar el documento que se nos va a quedar registrado en Centinela. Y os voy a enseñar el ejemplo del documento. Generaría una plantilla con el cuestionario de verificación de ese proyecto que estamos gestionando. O sea, esto lo haríamos para cada uno de los proyectos en los que existan contratos públicos, y nos trasladaría la información que hemos registrado, las respuestas, y además nos incluye quién es el servicio responsable, el órgano y demás. Y todo ello lo tendremos como prueba. Comentar también en funcionalidades generales de Centinela, que Centinela incluye, como he dicho, la firma digital, pero además en todos nuestros apartados, en toda la herramienta, vamos a tener siempre estas pestañas generales, que estaría la pestaña de documentación, que toda la documentación que creemos dentro de este apartado se va a quedar centralizada aquí, con lo cual la tendremos registrada, pero además desde esta pestaña de documentación nos permite subir otra documentación, pues si tenemos más pruebas por ejemplo, pues cuando hemos contestado esta test de verificación, queremos adjuntar las pruebas, lo podemos subir a la plataforma para que quede todo agrupado. Además, también permite establecer un sistema de carpetas, con lo cual podremos ir ordenando toda la documentación. Luego también existe el apartado de tareas, que nos permite ir creando tareas para enviárselo a otras personas e ir controlando que se está realizando ese trabajo. Las tareas además se pueden enviar tanto a otros usuarios de Centinela como a lo que nosotros denominamos contacto, que es decir, personas externas a la plataforma, pero a lo mejor necesitamos de ellos que nos faciliten información para completar pues esa documentación. Nosotros podremos generar una tarea tanto de información, o incluso una tarea que permite que esas personas externas, a través de una landing, vean la parte de la herramienta que nosotros les compartimos y la contesten. Entonces ellos accederían, solo tendrían acceso a la parte que estamos compartiendo, y luego esa información que ellos introduzcan se queda registrada dentro de la herramienta. También existe el apartado alertas, que podemos generar alertas para que nos avise, y además dentro de Centinela, en todos los apartados que contienen campos de fecha, cuando existe un campo de fecha, siempre podremos cumplimentar al lado una alerta sobre esta fecha. Entonces nos permite que nos configuremos alertas por si necesitamos que nos avise, porque hay que, por ejemplo, realizar esas revisiones periódicas. Podemos dentro de la herramienta introducir una alerta para que, llegado el momento, nos avise de que hay que hacer esa revisión, y todas las alertas se quedarían registradas en este apartado. Y luego, por último, comentar el apartado histórico, que realmente es el apartado que permite tener el registro de la información de quién ha tocado en cada momento cada documento, quién ha introducido información, y además permite comparar. Cuando existen modificaciones, nos permite comparar entre distintas ediciones y quedaría registrado qué cambio se ha introducido y la fecha y el usuario, con lo cual permite llevar un control muy exhaustivo de la situación, de todo lo que se ha ido realizando en el proceso, que en caso de una auditoría nos permite tener toda la información dentro de la herramienta. Entonces voy a dar paso ahora a Víctor, voy a dejar de compartir. Vale, Muy para bien. que introduzca las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a los tres. El chat echa humo, como os podéis imaginar. Así que vamos a tratar de dar respuesta a algunas preguntas. Yo ya pido disculpas por adelantado, porque todas no vamos a poder contestar. Y bueno, algunas se me puede pasar. Voy a tratar de llevar un poco un orden de según han ido entrando, ¿vale? Entonces, os lo digo porque algunas preguntas igual son del inicio del webinar. A ver, nos preguntaban al principio. Nosotros trabajamos sobre la base de concursos públicos para la ejecución de los fondos MRR. Como norma general, ¿quién debe cumplimentar los llamados DACI? Sí, bueno, inicialmente todos los intervinientes que pueden haber tomado una decisión. De hecho, yo tengo una máxima que siempre les digo, Víctor, ¿tienes dudas si lo tiene que firmar? Sí, pues que lo firme. O sea, si se te ha generado la duda de si tal técnico, tal técnica que hizo, yo qué sé, pues el estudio sobre, yo qué sé, pues una cuestión
de solvencia técnica. ¿Lo tiene que firmar o no? Que lo firme. Mejor Porque pedir esto podría haber orientado la licitación. Entonces, yo ante la duda, que me firme la DACI. No, es que no, ¿qué me representa? Es que a veces es por no molestar, bueno, por no molestar, y luego viene una auditoría y me dicen, ¿cómo es que este informe técnico de solvencia firmado por Pepita Grillo no le hiciste firmar la DACI? Cuando aquello orientaba claramente, por ejemplo, solicitar tal requisito técnico o lo que sea, orientaba claramente la licitación. Entonces, yo ante la duda les digo a la gente que lo firmen todo, evidentemente. El órgano de contratación. O es que es mi consejo de administración, es que lo tiene que firmar. O es que no, es que no hay duda que lo tiene que firmar. Evidentemente la mesa de contratación y los técnicos, pues bueno, oye, el jurista que ha preparado los pliegos, los técnicos que han preparado los pliegos técnicos, etcétera. Todo este paquete lo tiene que firmar, todos tienen que firmar la 1030, luego firmarán la orden 55. ¿Vale? Añado órganos de contratación, evidentemente también, y cualquier sustituto de todos estos también, Sí. casi 1030. Sí, esto nos pasa mucho con los sustitutos o en las mesas de contratación que no se designan sustitutos, luego interviene alguien, no lo has tenido, no lo tienes en la relación, te aparece por allí en medio, haces el repaso, que es lo que tiene que hacer el órgano antifraude, y dice, ¿y este quién es? Y de este no tenemos ni la 1030 ni la 55, ni se introdujeron sus datos en Minerva. Venga, vuelve atrás, otra vez introduce los datos de esta persona en el sistema Minerva para que te aparezca, normalmente, Víctor, también bandera verde, pero si te aparece una bandera roja que tiene un conflicto de interés con algunos licitadores, pues a temblar, ¿eh? A temblar, a hacer el expediente contradictorio, a ver qué es lo que ha ocurrido. O sea que titulares y sustitutos o suplentes, en este caso, yo es lo que recomiendo seguro, e introducir todos los datos en Minerva. Entendido. Otra pregunta dice, cuando hablas de la revisión de pliegos por el órgano antifraude, Sí. dice, ¿no es suficiente el informe jurídico y el de fiscalización, que ya son obligatorios? Bueno, si estas personas forman parte del órgano antifraude o el órgano antifraude lo suscribe, o sea, dice, en los pliegos hemos contenido hitos y objetivos, hemos puesto el cumplimiento de los principios transversales, están todas las DACIs, o sea, esto lo puede hacer el jurista, sí, siempre que el órgano antifraude, que es un órgano ad hoc, lo asume. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo revisa? Es decir, no, es que esto ya lo hace directamente el jurista de la organización. Pero porque somos 4, oiga, esto no, vale, no, pero esto lo que no puede ser es que el mismo que lo hace, él mismo se lo revisa. O sea, eso es un principio de gestión básico. El jurista es el que está tramitando todo el procedimiento. No, es que yo lo hago bien. No, ya, claro, sí. Pero, ¿y esta parte? Alguien tiene que decirle que esto, y además que vayan a su PMA, que allí lo habrán establecido. Es que, o sea, te preguntan cosas y, oiga, pues mire su PMA, cuando hizo su PMA, ¿qué es lo que puso? ¿Quién es el órgano antifraude? No lo sé. Bueno, pues mírelo. ¿A quién se determinó el órgano antifraude? Normalmente en organizaciones pequeñas pues le vuelve a caer a los de siempre, ¿no? Pues al interventor y a la secretaria, al secretario, interventor, es igual, ¿eh? Siempre les cae lo mismo. Pero luego hay otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones públicas, empresas públicas, no tienen intervención. Por lo tanto, tienes que tener un órgano o ad hoc o que alguien asuma esto y firme de que todo esto se ha cumplido. Muy bien. Dice una muy concreta, dice, ¿cómo debemos actuar si en una adjudicación no se ha realizado el análisis de riesgo en Minerva? Bueno, que no Pues al pase menos nada. realizarlo. Lo puedes realizar ex post. Sí. ¿Cuál es el problema, Víctor? Lo que hemos comentado antes. Cuando haces un repaso y dices, ostras, nos hemos descuidado a no sé quién. Por suerte, nos aparecen banderas verdes siempre o prácticamente el 99%. Pero si te aparece ex post, cuando ya has adjudicado, cuando ya estás incluso ejecutando,
te aparece que, uy, es que no hice, no hice el Minerva, y te aparece una bandera roja, ¿qué haces? Aparte del análisis que te justifiquen y resulta que esta persona, que era el técnico que hizo los pliegos técnicos, trabajó hace menos de 2 años con la empresa que ha salido adjudicataria. Tierra, trágame. Claro, entonces paras el procedimiento, tienes que averiguar si aquí ha habido pues, fraude, corrupción, puede haber habido corrupción, bueno, y dar cuenta a los órganos antifraude del Ministerio y del Estado para que intervengan, me paren la licitación. Es que de hecho te obliga, la orden ministerial te obliga a pararlo y a lo mejor pues a renunciar a la subvención. Había una pregunta posterior que creo que ha quedado resuelta, que decía, si se ha adjudicado sin pasar por Minerva, ¿hay Sí, alguna forma de hacer los post? Yo creo que es un poco lo que habéis sí, explicado. sí, sí, se puede hacer, Víctor. O sea, a todos nos ha ocurrido, ¿eh? Pero no nos ha ocurrido en el procedimiento, nos ha ocurrido en que te ha aparecido alguien que no había repasado y que no había firmado las DACIs y que por error, evidentemente involuntario, no lo habías introducido en Minerva. Claro, que ya estés ejecutando o ya se hayas adjudicado y entonces te des cuenta de que no lo has hecho, bueno, seguramente va a ser, en caso de una auditoría ONA, va a ser una falta grave, pero se supone que no nos va a suponer la retirada de la subvención. Eso también es algo, una alias, ¿eh? O sea, en esto no me hagas mojar, Víctor, porque no tenemos datos No suficientes. sé si ha quedado claro que se pueden pedir tantos Minerva como necesitemos, ¿eh? O sea, Sí, no hay un límite. sí, sí. Muy bien. Venga, aprovechamos estos minutos. Os lanzo una muy concreta. Dice mi ayuntamiento. Y dado que la orden ministerial 55 habla de contenido mínimo de la DACI, hemos redactado un único documento DACI con el contenido de la DACI de la 1030 y de la 55. ¿Es correcto? Sí, sí, mira, la orden dice contenido mínimo. Por lo tanto, todo lo que sea ir a más, a mí ya me está bien. Yo he visto DACIs de 2 hojas y media, pues no está muy bien. Si allí lo dice absolutamente todo. El problema es que algunos lo recortan. Ah, ¿y esto para qué? No, no, no. Es que ese es el contenido mínimo que tiene que llevar. Lo mínimo que tienes que poner es lo que dice la 1030 y la 55. Si tú haces un mix, lo juntas todo, lo fusionas y allí a una persona le pones todos los artículos, el 63, el 64, tal, la orden ministerial 55, que vas a introducirlo en el sistema Minerva y tal y cual, y desde el principio le haces firmar esto, pues oiga, para mí perfecto. ¿Vale? Pero yo soy un poco purista en estas cosas y digo, mira, si hubieran querido hacer esto, el legislador lo hubiera hecho. Y me hubiera dicho, solo vamos a firmar la 55 y a partir de aquí, tal. No lo hizo. Por lo tanto, previamente firmamos 1030 y luego hago firmar 55. O sea, soy un chico cumplidor, somos una gente cumplidora, intentamos cumplir las órdenes que nos dan. Sí que es cierto que hay determinados ayuntamientos y organizaciones que han hecho un mix, han fusionado y tal, pero recordamos que es mínimo, Ahora os ¿vale? voy a hacer una doble y pido disculpas si es un poco lo que acabas de contestar, porque no lo sé. Dice, ¿qué ocurre si la DACI solo se firma al principio de la licitación y no se ratifica? Y esta misma persona luego nos pregunta, ¿dónde viene regulado la ratificación de la DACI de la Orden 55 tras la apertura de la mesa de contratación? No, no pasaría nada, no es un problema. Es decir, volvemos a estar con el purismo. Cada vez que se reúne a la mesa, el órgano de contratación se les recuerda, y eso lo tiene que hacer el secretario o secretaria del órgano y de la mesa, sobre todo, que han firmado una DACI 55, que han firmado todas las declaraciones de conflicto de interés. Es un recordatorio. También se aconseja hacer un recordatorio de que ninguno de estos miembros ha detectado fraude, es decir, falsificaciones de documentos, etcétera, corrupción, que es el delito. La corrupción es un delito, es el cohecho, que no han detectado cohecho, no han detectado a alguien corrupto beneficiándose directa o indirectamente de esta licitación,
o que no hay conflicto de interés. El conflicto de interés es un tema propio. Yo sé si hay conflicto de interés o no. Por lo tanto, esto se aconseja que a través de la Secretaría de la licitación, de la mesa, lo recuerde. Igualmente se recuerda al órgano de contratación, sea este el que sea. Si hay alguien que ha detectado algo, que lo diga. Pues sí, mire, yo he detectado, porque no sé qué, pues que un licitador ha intentado dar una dádiva, ha intentado dar una donación a alguien, a un miembro del consejo, quien sea, lo que haya ocurrido. O he detectado pues que dos licitadores que son muy amigos, pues el primero se ha retirado para que entre el segundo y luego lo subcontratará. Alguna cuestión así. Pero es una cuestión que se tiene que preguntar. Es Muy bien. importante, yo creo, este recordatorio, porque además recordad que la 1030 se firma cuando no sabemos nada todavía. No se han publicado ni los pliegos, no hemos hecho ninguna mesa, no sabemos quién se va a presentar. Por tanto, bueno, lo firmamos porque así nos lo dice la orden, ¿eh? Pero yo creo que lo más importante es este recordatorio, esta ratificación que dice Fruitos, que es cuando ya conocemos quién se ha presentado, puede haber ya ocurrido algo y entonces ratificamos si seguimos en la misma tónica que con la 1030, ¿no? De no tener ningún conflicto de interés y que no haya ningún tipo de fraude, etcétera. Acaban de lanzar la encuesta. Os vuelvo a recordar que por favor la rellenéis, que nos es de mucha utilidad para futuros webinars. Nos va a pasar unos minutos. Voy a hacer una o dos más. Voy a abusar un poco, Ona y Fruitos, porque siguen enganchados la mayoría de la gente que asistió al webinar, con lo cual hay mucho interés también en estas preguntas y respuestas. Voy a contestar yo una muy rápida, que bueno, habla un poco de todo el tema de firma que ha comentado Marta. Efectivamente, la plataforma Centinela incluye esa funcionalidad que permite firmar digitalmente y con firma avanzada, pues, tanto a los usuarios de Centinela, pero también a los externos. Es decir, lanzáis directamente desde el propio software el documento a firmar y esa persona no tiene por qué tener otra firma digital, sino usa la del propio software y queda todo firmado y evidenciado en el programa, ¿no? Directamente el documento aparece ya firmado y bien guardado. Venga, pues una muy concreta. Y dice, si en un proyecto solo se ha contratado personal, ¿se deben firmar DACIS y realizar el Minerva? Bueno, tú misma. Hombre, si la contratación de personal está financiada con Next Generation, es un contrato como cualquier otro de los que estábamos hablando ahora. Por Sí. tanto, sí. Sí o sí, ¿no? Es distinto el objeto, entiendo, pero el procedimiento es el mismo. Sí, sí. Sí, Y la esta última. consulta ya nos la han hecho varias veces y sí, la respuesta es sí. La última, y pido disculpas a las que se han quedado sin responder. También podemos a lo mejor echar un vistazo a ver si con la entrega del material podemos hacer algo. A ver, la última sería, ¿quién sería el firmante del documento de verificación de contratos? ¿El secretario de la entidad como órgano gestor o el presidente secretario del órgano de antifraude? Si Entiendo quieres que la se repito. refiere como al informe antifraude, ¿no? Claro, es que igual ya está un poco descontextualizada, ¿no? La pregunta cuando llegó. Dice, ¿quién A sería ver, firmante del documento de verificación de creo que se contratos? refieren a quién debería realizar el test que he mostrado yo, que es el documento de verificación que sigue la estructura de la instrucción. O sea, quién debería ser esa Antifraude, persona. antifraude. Lo que Vale. has enseñado, Marta, esto le corresponde a antifraude. El órgano antifraude tiene que comprobar todos esto. De hecho, es una guía cuando se preparó, si te acuerdas. ¿Y esto quién lo firma? Esto lo tiene que firmar antifraude, que es el responsable de que todo esto se ha ido cumpliendo. Y si no se ha cumplido, pararlo, que se cumpla, que se ejecute debidamente y volver otra vez. ¿De acuerdo? No es un checklist, no es un checklist de sí, 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 sino quién lo está haciendo, cómo se está haciendo. Esto está en los pliegos, no están los pliegos, nos lo hemos olvidado, ¿de acuerdo? O sea, todo esto es importante del repaso, ¿vale? Todo el tema de que tiene que llevar una contabilidad separada. Es que hay muchos requisitos que luego los ministerios, y os aconsejo que los ministerios tienen órganos, secretarías de fondos Next Generation bien preparadas, muy amables, muy pacientes y que directamente lo consultes al ministerio, que no nos hagan miedo porque ellos también tienen miedo de tener que devolver el dinero. O sea que al final estamos todos en el mismo barco de que nuestra función ¿cuál es? No devolver la financiación que nos han dado. Al final, esto es lo que tenemos que, nuestro objetivo es este.
Y también es el de los ministerios, ¿vale? Pues, por lo tanto, yo creo que nos tenemos que apoyar en las comunidades autónomas y esta subvención nos ha venido a través de comunidad autónoma. O sea, yo creo que tenemos que hacer un universo Next Generation y compartir información, compartir saber y llegar todos al buen puerto, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Importante lo de la firma digital, Víctor. Sí, Muchos bueno, lo sé subcontratistas por usuarios nuestros que, bueno, pues eso, que lo valoran mucho porque queda muy sencillo, claro. Si no, sí, tienes muchos problemas de que la otra parte, pues, a veces no tiene, o cómo la tiene, o no es avanzada, sí, o trámite de por medio, ¿no? sí, 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 Bueno, la nos verdad hemos es pasado que unos minutos, pero creo que ha merecido la pena. Agradeceros, Ona, Fruitós y Marta, pues por este webinar que creo que es un lujo para Lefebvre y yo como responsable de Centinela poder ofrecer este tipo de servicios de vez en cuando, no solo a los clientes de Centinela Antifraude, sino también a todos aquellos que se acercan a Lefebvre para conocer un poco más. Así que de verdad que muchísimas gracias. Espero tener más ocasiones de montar este tipo de webinars. Y a nuestros asistentes igual, la vista ya al pie de cañón. Entiendo que os ha sido interesante. Muchísimas gracias. Y desde Lefebvre estamos para apoyaros en lo que necesitéis. Además, la colaboración con Judilex se extiende mucho más allá de estos webinars, así que podéis contar con nosotros. muchas gracias. Muchas Muchas gracias y buen fin de gracias. semana a todos. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.